a través de las Sagradas Escrituras, la figura del pastor ocupa un lugar sumamente importante. Este oficio en particular es el oficio que caracterizó al propio Jacob, quien para poder obtener acceso a la mano de aquella joven atractiva, de quien quedó prendado, tuvo que servir en este oficio, tuvo que trabajar como pastor, no solo durante 7 años, pero 14 años continuos. Oseas, el profeta, habla de Jacob, precisamente haciendo alusión a su oficio de pastor, en el capítulo 12, versículo 2. Él expresa esto. Perdón, hermanos, tomé mal la cita. Pero la Escritura habla acerca de Jacob como un pastor. Hace alusión a ese oficio pastoral en un sentido literal. Pero lo que quiero destacar es que no solo fue Jacob un pastor literalmente hablando, sino que fue el primero en considerar a su Dios como su propio pastor. Cuando Jacob juntamente con su familia llegan a Egipto para encontrar allí la protección, la seguridad, la provisión que requerían a causa de aquellas épocas, de aquellos días de hambre y de necesidad, de escasez que había. Al presentarse ante Faraón, él habló acerca de su Dios, el Dios vivo y verdadero, como aquel que le mantuvo durante toda su vida y que fue su pastor y había sido su pastor a lo largo de sus días. Génesis 48:15. En la antesala también de su muerte, al bendecir a sus hijos, al profetizar acerca del futuro de lo que sería de las diversas tribus de Israel, él se refiere al Dios vivo y verdadero como el pastor, la roca de Israel. De manera que en el Antiguo Testamento ya se hacía alusión al Dios eterno como un pastor. El propio David hizo famosa la figura de pastor aplicada a Dios con aquel precioso Salmo 23 que muchos de nosotros conocemos incluso de memoria. Y no solo eso, pero David enfatizó en qué consistía el cuidado de su Dios, la forma en la que Dios apacienta a su pueblo, la forma en la que Dios provee para su pueblo, la forma en la que Dios muestra su cercanía y su amor para con su pueblo. La figura entonces del pastor se encuentra esparcida por toda la historia de la redención, hermanos. Y en el texto que tenemos hoy delante, Lucas capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo apela a esta imagen, narrando una historia en respuesta a la murmuración de los escribas y los fariseos. Una historia que incluye un pastor, que incluye un gran rebaño y que incluye una oveja en particular. Una historia que forma parte de una gran parábola. Porque lo que tenemos en Lucas capítulo 15 no son 3 parábolas, pero es una sola parábola. Enseñada a través de 3 distintas historias, de 3 distintas imágenes. De hecho, en el versículo número 3, Lucas enfatiza ese aspecto cuando dice que nuestro Señor le refirió esta parábola diciendo, no estas parábolas. Una sola gran parábola formada por 3 distintas historias que están interconectadas las unas con las otras para mostrarnos algo en particular, hermanos.
mostrarnos el carácter de Dios revelado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15 nos lleva a contemplar, a mirar, a considerar el corazón mismo del Dios que es santo, santo, santo. Estas tres historias entonces que forman esta gran parábola son importantes si usted y yo queremos conocer quién es este Dios, considerar cómo es este Dios, entender cuál es el deseo, el anhelo del corazón de este Dios, hermanos. Parábolas que nos confrontan de alguna manera al mismo tiempo cuando contrastamos nuestra actitud y nuestro carácter al de este Dios. Y es que recordemos que en el contexto, los fariseos, los escribas, estaban murmurando de nuestro Señor Jesucristo. Y ya expusimos un sermón de los primeros 2 versículos de este pasaje. ¿Por qué causa? Porque ellos decían, este maestro, este rabí, este instructor de la Torá, este conocedor de la ley judía, de la ley de Moisés, recibe a los publicanos, recibe a los pecadores y aún con ellos come. Era un escándalo en sus conciencias que Jesucristo hiciera esta clase de cosas. ¿Que no sabe que estos hombres son unos inmundos? ¿Que no sabe que estos hombres son de lo peor? ¿Que no sabe que estos hombres afrentan una y otra vez la santa ley de nuestro Dios? ¿Cómo es que se contamina al tener comunión con ellos? ¿Cómo es que se contamina al sentarse a la misma mesa con ellos? ¿Cómo es que se contamina al recibir en sus reuniones a estos hombres? ¿Cómo es que se contamina al entrar a sus casas? Y ellos murmuraban de esta manera. Y relacionábamos esa palabra murmurar con la misma forma en la que sus antepasados murmuraron una y otra vez en el desierto. De hecho, en la Septuaginta es exactamente la misma palabra griega en el Antiguo Testamento y la palabra que se usa en Lucas 15. Ellos estaban repitiendo el patrón de sus ancestros. Ellos seguían murmurando acerca de la obra de Dios, acerca de la gloria de Dios, acerca de la gracia, la misericordia de Dios. De manera que nuestro Señor Jesucristo, en respuesta a esa murmuración, para explicar lo que estaba ocurriendo en esos momentos, para que estos escribas y fariseos y nosotros pudiésemos entender la causa, la razón, el por qué Jesús a los pecadores recibe y con ellos come, es que va a narrar esta gran parábola. Y tenemos entonces la primera historia, que es la que hoy quiero que consideremos, la historia de la oveja perdida. Y en primer lugar, quiero que consideremos la historia como tal. Que pensemos, la leamos, la meditemos, observemos detalles de lo que está ocurriendo, imaginemos la escena, nos introduzcamos a este relato, vivamos este relato. Esta es la particularidad de nuestro Señor Jesucristo. Él era capaz de enseñar con toda sencillez verdades sumamente profundas. Él era capaz de poner con toda sencillez imágenes para que aún los niños pudieran beneficiarse de sus enseñanzas. Pero al mismo tiempo ocultaba en estas pequeñas imágenes, estas simples imágenes, joyas y tesoros que nos llevan a considerar las profundidades de su propia gloria. Así que vamos a hacer primero eso, vamos a meditar la historia. En segundo lugar, vamos a interpretar la historia. Y en tercer lugar, vamos a aplicar esta historia que nuestro Señor Jesucristo narra el día de hoy para nosotros. En primer lugar, versículo 4, comienza haciéndoles una pregunta una vez más a los fariseos. Esta forma didáctica de poder introducir a las personas, de involucrar a las personas en su enseñanza, haciéndolos sentir parte de lo que Él está dispuesto ahora a narrar, a expresar. Él les hace esta pregunta: ¿qué hombre de vosotros? Esta pregunta es para ustedes, fariseos. Esta pregunta es para ustedes, escribas. Quiero que se introduzcan en esta historia, en este relato. ¿Quién de ustedes, identificándose con este personaje principal, un pastor probablemente o implícitamente,
Teniendo 100 ovejas, si llega a perder una se le extravía, se le sale del redil, no deja las 99 en el desierto y va tras aquella que se perdió hasta encontrarla. ¿Quién de ustedes no actuaría así? Es la pregunta que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora esto ya nos empieza a hacer considerar algunos detalles. Porque nos está hablando de un rebaño, nos está hablando de una oveja en particular, nos está hablando de esta criatura que se sale de ese rebaño. Y seguramente ustedes ya han escuchado bastante de las características de estos animales, la incapacidad que tienen de depender de sí mismas, de defenderse a sí mismas, de orientarse incluso. Una oveja en una condición como estas entonces estaría desorientada, indefensa. Estaría expuesta a caer incluso en precipicios, a hacerse daño o en el peor de los casos, matarse. Una oveja en esta condición podría morir de sed, de hambre, porque no son capaces de alimentarse a sí mismas. No tienen habilidades a diferencia de otras muchas criaturas que Dios ha formado y ha puesto sobre la faz de esta tierra. No solo eso, son incapaces de defenderse a sí mismas ante los ataques y embates de otras bestias, de manera que estaría expuesta a que fuese devorada por algún lobo, algún león, algún oso, alguna bestia que tuviera deseo y necesidad de alimento. De manera que una oveja perdida no podría regresar por sí misma a casa, no podría encontrar de regreso el camino al redil. Una oveja en esta condición, la oveja de la que se nos está hablando es una oveja literalmente perdida y que lo único que puede hacer es que alguien vaya en su rescate, que alguien vaya en su búsqueda. De lo contrario, puede darse por muerta. Esto es lo primero que podemos considerar. Ahora, el hombre de la historia se nos dice va en su búsqueda. Nuestro Señor está haciendo esta pregunta: ¿qué hombre de vosotros no iría en búsqueda de su oveja perdida? Y en el versículo 5 enfatiza eso porque dice, y cuando la encuentra. Es decir, nuestro Señor está hablando de este hombre que va en búsqueda de esta oveja. Ahora, este hombre es un hombre rico. Hay algunos comentaristas e incluso pastores a quienes amo y respeto, como John MacArthur, quienes consideran que se está hablando aquí de un hombre que trabaja apacentando rebaños. Yo creo que es el propietario. Es un hombre rico, es un hombre que tiene 100 ovejas. Tener 100 ovejas era algo realmente significativo, no era cualquier cosa. Las familias podían tener unas pocas ovejas, menos de una decena generalmente, pero un hombre con 100 ovejas nos está hablando acerca de un hombre rico. Un hombre lo suficientemente rico como para incluso mandar a uno de sus criados para que vaya en busca de esa oveja perdida. Pero este hombre no se nos dice que manda a uno de sus criados, este hombre va en búsqueda de esa oveja que ha sido extraviada, que se ha perdido. Un hombre que toma la iniciativa, un hombre que es consciente de la incapacidad de esta oveja de volver por sus propios medios al redil. Y que entiende los peligros a los que está expuesta esta oveja. Y que con toda seguridad va a perecer a menos que él vaya en su búsqueda. Ese es un segundo detalle que podemos destacar. Pero un tercer detalle, y esta fue la primera pregunta que yo le hice al texto cuando estaba leyéndolo y meditándolo. Tiene 100 ovejas. Es una la que se ha extraviado. 100 menos 1, niños, son 99. Son muchas ovejas. Son bastante las ovejas que aún le quedan. ¿Por qué ir en búsqueda de una sola? Y más si es rico. No pasa nada, se perdió una, tengo 99 más. Pero este hombre va en búsqueda de esa única oveja. Ahora, la pregunta que yo le hacía al texto, ¿no es esto una irresponsabilidad? ¿Va a dejar 99 ovejas solas? O bueno, no sé si solas, yo creo que no solas, pero va a dejar por un momento a esas 99 solas por ir solamente en busca de una.
Hoy en día la lógica y el pensamiento de la mayoría de nosotros sería, oye, estás mal. Piensa en el bien mayoritario. Al final esta oveja rebelde, torpe, tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Sigue al tanto de las otras 99. Es más, ¿qué clase de confianza, qué clase de pastor es este? ¿Qué clase de hombre es este que por ir en búsqueda de una termina dejando a las otras 99, hermanos? ¿Qué seguridad puede proporcionar esto a las otras 99 que quedan desamparadas en un sentido? Bueno, amados hermanos, después de reflexionarlo, llegué a la conclusión de que lo contrario es verdad respecto al acto de este hombre. ¿Por qué? Porque cada una de esas 99 ovejas puede tener la seguridad de que su pastor las ama. De tal manera que si una de ellas se pierde, irá a buscarla. Si ellas vieran que simplemente deja perder aquella una, ellas sabrían que si cualquiera de ellas también se extraviaría exactamente lo mismo. La dejaría perecer. Pero al ver que una tiene el suficiente valor como para que éste vaya en su búsqueda, esto traerá confianza al resto de las ovejas. Sé que este pastor irá por mí. Sé que si algo sale mal, él me buscará. Sé que si llego a extraviarme, él hará lo posible por encontrarme. Sé que somos valiosas para él. Sé que cada una de nosotras realmente somos un tesoro para él. Otro detalle más que podemos observar aquí. Es que este hombre no descansaría hasta encontrar a esa oveja. El no encontrarla no era una opción para este hombre. Versículo 5, nuestro Señor enfatiza eso cuando menciona estas palabras, y cuando la encuentra. Él va hasta alcanzar su objetivo, su cometido. Él no va a cesar. Él no va a dejar de perseverar. Él no va a dejar de buscar hasta que logre encontrar a esa oveja perdida. Un detalle más. Al encontrar a esta oveja perdida, la mitad de la labor está hecha para este hombre. Ahora hay que regresarla a casa. Hay que regresarla al redil. Y por eso es que en el versículo 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahora, esta imagen es impresionante, hermanos. El pastor, este hombre, toma su oveja, la carga, la monta sobre sus hombros. Esa imagen implica cercanía, una asombrosa cercanía, un asombroso vínculo. Piense por un momento en esa experiencia en particular. Imagínese a usted mismo montando sobre sus hombros a una oveja. Sienta el peso que implica el hacer esto. Pero no solamente el peso, la tibieza, la calidez de ese animalito, la cercanía, la respiración, los latidos del corazón cercanos a su propia mente, a su propia cabeza. Hay un vínculo, una imagen que quiere enfatizar nuestro Señor Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios. No hay palabras de más ni palabras de menos en lo que el Espíritu Santo ha querido manifestarnos. Simplemente pudo haber dicho que al encontrarla la lleva a casa gozoso, pero específicamente dice que ese hombre la toma y la pone sobre sus hombros.
y emprende el viaje de regreso hasta el redil, hasta su casa. ¿Por qué la pone sobre sus hombros? Bueno, podemos conjeturar, quizá entendiendo que tal vez debido a que es una oveja sumamente rebelde, podría otra vez salir huyendo y volver a causar problemas. Pero lo más probable es que es a causa de la condición en la que ha encontrado esa oveja. Una vez más, una oveja perdida es una oveja indefensa, una oveja que no puede alimentarse, una oveja que no puede beber agua, que puede morir de sed o de hambre, y por lo que probablemente cuando la encuentra cansada, agotada, hambrienta, sedienta. Y aquel hombre carga con ella. Ahora, mencioné algunas de las cosas que debemos de considerar al momento que carga con esa oveja y señalé el peso. Si era una oveja pequeña no sería muy pesada. Pero cualquier peso, por pequeño que sea, después de unos minutos, comienza a hacer menguar las fuerzas. Ahora, ¿nos dice el texto que esa era una carga pesada para ese hombre? No. No es eso lo que Lucas destaca en nuestro pasaje. Puede ser pesada y seguramente es pesada. Pero no lo es cuando el amor y el gozo es lo que gobierna nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos dice, la pone sobre sus hombros, gozoso, gozoso. Oh, ese hombre ama a su oveja. Ese hombre tiene gozo por haber encontrado a su oveja. Ese gozo, ese amor hace que el peso sea insignificante en un sentido. Ese gozo, ese amor es lo que provoca que este hombre pueda cargarla y llevarla todo el tramo de regreso hasta regresar al redil, hasta llegar al redil, hasta llegar a casa. Cuando meditaba en esto recordaba la letra de una canción americana. Se titula He Ain't Heavy. Él no es pesado. Es el significado de esa letra. Pero la historia de la letra o la historia que está detrás de esta letra obedece al hecho de que una vez un hombre vio a un pequeño cargando sobre sus hombros con otro pequeño. Y cuando le hizo la pregunta, ¿no es pesado para ti? Se dice que la respuesta de aquel pequeño fue, él no es pesado. Es mi hermano. Él no pesa, porque es mi hermano, porque le amo. Esto es lo que está expresando Lucas cuando se nos dice que este hombre carga, pone sobre sus hombros a esta oveja y regresa gozoso, gozoso. Yo me lo imagino quizá cantando, quizá alabando, quizá glorificando al Dios del cielo por haberle dado la gracia o concedido la gracia de encontrar a esa oveja que se había perdido. Tan gozoso se encuentra que al llegar de regreso a casa quiere que todos sean partícipes del mismo gozo. Quiere que todos se unan a su alegría. Quiere que todos festejen con él. Quiere que todos estén contentos porque esta oveja que había sido perdida ha sido finalmente encontrada. Estos son los detalles o algunos de los detalles que podemos encontrar en esta preciosa historia. Ahora, veamos su interpretación, que yo confío en que ya el Espíritu ha estado aplicando en sus propios corazones las realidades que tienen que ver con esta historia, amados hermanos. Hemos dicho que el propósito de esta gran parábola es mostrarnos el carácter de Dios.
Es mostrarnos su compasión, su misericordia, su ternura, su paciencia, su perseverancia, el amor que muestra para con pecadores indignos como nosotros. De manera que el pastor no es otro sino Dios. Este hombre está representando a Dios, o más específicamente, Dios en Cristo es este pastor. Vea conmigo Ezequiel 34. Y vea cómo Ezequiel anticipó, anunció de antemano cómo es que el pastor de pastores vendría por su pueblo, vendría por su rebaño. Ezequiel 34, primero versículos 1 al 6, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Cuál es la consecuencia? Andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ella. Ezequiel está denunciando a los gobernantes, a los líderes del pueblo de Israel. Dios a través del profeta está proclamando: vosotros habéis descuidado mi rebaño. He aquí mis ovejas están perdidas. Y no hay uno solo que vaya en búsqueda de ellas. No hay uno solo que vaya en pos de ellas. Se encuentran errantes, expuestas, a punto de ser devoradas por las bestias. Vea el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Vosotros habéis descuidado mis ovejas. Bueno, pues entonces yo me encargaré de ir por ellas. Yo voy a ir a buscar a mi rebaño. Versículos 14, 15. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Ya que el pueblo fracasó, ya que los líderes han fracasado, dice el Señor: yo mismo me encargaré de ir en busca de mis ovejas. Y vea finalmente versículos 22 al 24. Yo salvaré a mis ovejas, nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ezequiel anticipó que el Dios eterno, el Dios vivo y verdadero, Él vendría personalmente en búsqueda de sus ovejas perdidas. Él vendría a hacer lo que estos hombres dejaron de hacer. Él vendría en búsqueda de aquellas que estaban heridas, que estaban dispersas, que se encontraban lastimadas, hambrientas, sedientas. Pero que Él vendría en la persona del Hijo de David, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, con toda claridad se ve a sí mismo, se revela a sí mismo como el buen pastor. Versículo 11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículos 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. La Biblia nos enseña entonces, hermanos, amigos,
que Cristo es quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Jesús está diciendo aquí es responder a los publicanos y pecadores, a los fariseos y escribas, diciéndoles: estos publicanos, estos pecadores son la oveja perdida. Son aquellos a los que he venido a buscar y a salvar. Son aquellos que se han apartado de mi redil. Son aquellos que se encuentran en incapacidad de encontrar el camino. Son aquellos que están indefensos, expuestos a la destrucción, expuestos a ser devorados por una bestia mucho más terrible, Satanás, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estos son aquellos que están a punto de perecer por falta de alimento espiritual. Estos son aquellos que están cerca del precipicio de la condenación eterna de sus almas. Estos son aquellos a quienes he venido a buscar y a salvar, porque son parte de mis ovejas. ¿Quieren saber por qué como con estos publicanos y estos pecadores? Porque son parte del rebaño que mi Padre me ha dado, por quienes tengo que dar mi propia vida. Cristo es este hombre rico que lo dejó todo, tomando la iniciativa para venir a buscar a los perdidos, hermanos. Cristo es aquel que vino con ese propósito, dejando su comodidad, digámoslo así, su gloria, con el propósito de llevar a cabo esta labor de rescatar a estos pecadores. Cristo es aquel que no descansará hasta que cada una de sus ovejas sea encontrada y puesta a salvo. Cristo es aquel quien carga sobre sus hombros con la oveja perdida. Cristo es aquel que cargó con pecadores como yo y como muchos de los que estamos aquí en aquella cruz, en aquel Calvario. Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo es este hombre que cargó con nosotros en aquella cruz, en aquel Calvario, tomando nuestros pecados sobre sí mismo. Históricamente la iglesia, sobre todo en los días de persecución, solía hacer dibujos en las catacumbas, hacer diversos grabados en las catacumbas. Algunas veces personas van y recorren de una manera como una especie de conocimiento cultural aquellos lugares que fueron el lugar en donde muchos de nuestros amados hermanos perecieron, sufrieron, padecieron bajo la persecución, y ven con curiosidad esos diversos grabados. Algunos de esos grabados corresponden a la letra G y Pi en el griego, que son las iniciales del nombre de Cristo. Grababan esas iniciales los hermanos perseguidos para recordarse a sí mismos por quién estaban padeciendo, por el ungido del Señor, por el Mesías tan esperado, tan prometido. Otras veces se encuentran dentro de esos grabados la figura de una palma. Y se dice que esta figura la grababan para recordarse a sí mismos la victoria que en Cristo Jesús tendrían. El hecho de que en Jesús somos más que vencedores. Otra de esas figuras correspondía a un pez. Y correspondía a un pez porque la palabra griega para pez la usaban como un acróstico, digámoslo así, para recordar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. También se encuentran grabados acerca de Jonás. Y estos los solían dibujar para recordarse a sí mismo la redención de la muerte, la victoria de Cristo sobre la tumba y la victoria que ellos experimentarían, aunque padecieran bajo las llamas o bajo las fieras. Otra imagen era la de la paloma con un olivo
en su pico para recordar la gran salvación que Dios proveyó en los días de Noé. Pero otra imagen era la de un hombre, un pastor, cargando con una oveja sobre sus hombros. Porque esa imagen para ellos era de aliento. Esa imagen les recordaba que ellos eran esa oveja perdida, que ellos eran esos que estaban a punto de perecer, que ellos eran esos torpes, incapaces de encontrar el camino a la gloria y a la presencia de Dios, que ellos eran esos a quienes Cristo Jesús vino en su gracia, cargó sobre sus hombros y por quienes pagó en esa cruz, en aquel Calvario. Jesús es este hombre. Él es quien carga gozosamente con sus ovejas. Hebreos 12:2. También en un par de años llegará el pastor Héctor allí. Pero nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo padeció en esa cruz. Y aunque él tembló ante la expectativa de experimentar la ira de su propio Padre sobre su propia persona, aunque él aborreció la idea de tener que cargar con sus propios hombros la iniquidad, la inmundicia, el pecado de todo un pueblo, aún a pesar de esa lucha y esa agonía que experimentó en el huerto del Getsemaní, con todo, Jesucristo lo hizo con gozo. Cargó en esa cruz con gozo, con las iniquidades de todo su pueblo. Porque lo que produce gozo en su corazón es la salvación eterna de los suyos. El gozo es el elemento clave o uno de los elementos claves en esta gran parábola. Gozo es lo que había en este hombre. Gozo es lo que experimenta la mujer, versículo 10 de Lucas 15, cuando encuentra la moneda perdida. Gozo es lo que experimenta el padre cuando su hijo pródigo regresa finalmente a casa. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, dice el pasaje de las Sagradas Escrituras. Gozo es lo que Dios experimenta cuando los pecadores confían en Él para la salvación de sus almas. Gozo es lo que ocurre en el reino de los cielos, cuando un hombre, una mujer, reconociendo su pecado, se arroja y descansa finalmente en los brazos de Jesús para la salvación eterna de su alma. Oh, cuánto calumnian al Dios vivo y verdadero las personas en estos días cuando señalan a este Dios como un Dios malvado, lleno de ira, injusto, haciendo alusión a la ira como una ira pecaminosa. O cuánto calumnian a nuestro Dios cuando señalan qué clase de Dios es este que permita que ocurran toda clase de calamidades en este mundo. Homicidios, violaciones, robos, destrucción. Pero cuando hacen esta clase de preguntas, están haciendo la pregunta equivocada. El texto del día de hoy nos centra en la pregunta apropiada. Nos centra en la pregunta correcta. Y es que es la misma pregunta o la misma tendencia de los fariseos y escribas. ¿Qué clase de hombre es este que come con pecadores y publicanos? Preguntémonos más bien, ¿qué clase de Dios es este quien permite que pecadores culpables, merecedores de la ira, merecedores de la condenación eterna, sigamos respirando su aire? ¿Qué clase de Dios es este que nos concede vida cuando lo que merecemos es la muerte? ¿Qué clase de Dios es este que hace salir su sol sobre justos e injustos, bendiciendo así a la humanidad de una forma general? ¿Qué clase de Dios es este que concede que haya lluvia de lo alto para que aún hombres
malvados, perversos, puedan tener el sustento para su día a día. ¿Qué clase de Dios es este? Que aun cuando merecemos la destrucción eterna de nuestras almas, nos colma de bendición tras bendición tras bendición. ¿Qué clase de Dios es este? Este es el Dios que se goza en salvar a los pecadores. Este es el Dios cuya naturaleza es la de un Salvador. Este es el Dios que ha dicho que no quiere la muerte del impío. Este es el Dios al que te llamo a conocer, amigo, que estás entre nosotros hoy y que no has conocido a Cristo. Este es el Dios que no quiere que perezcas. Este es el Dios que no desea tu muerte y tu condenación. Este es el Dios que fue paciente con Adán y Eva en el Edén cuando transgredieron su santa ley, cuando despreciaron sus misericordias, cuando despreciaron sus bendiciones. Ellos estaban rodeados de su favor. Un solo mandamiento les dio y ellos prefirieron concentrarse en ese mandamiento, divorciándolo de su bondad. Este es el Dios quien no destruyó a la humanidad en su totalidad, sino que proveyó un arca y resguardó a un puñado de hombres, aquellos que pusieron su confianza y creyeron en su palabra. Este es el Dios paciente que amonestó una y otra vez a su pueblo, enviando profeta tras profeta tras profeta. No durante un año o dos, sino durante varios siglos. Este es el Dios que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Dios que se encarnó y vino voluntariamente para darnos esperanza y redención. ¿Qué clase de Dios es este? El Dios que es salvador por naturaleza, hermanos. El Dios que sigue llamando al arrepentimiento a los pecadores. Pablo, me pareció interesante esto. En su carta a Tito, se refiere a Dios una y otra vez como Salvador. Versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En el capítulo 2 de Tito, versículo 10 y 11, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pablo conocía a este Dios. Pablo habló acerca de este Dios. Hoy yo quiero que nosotros consideramos en este Dios el Dios que es Salvador por naturaleza. El Dios cuyo carácter es revelado particularmente delante de nosotros en esta preciosa historia. El Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pecador, considera hoy el carácter revelado de este Dios que predicamos en esta historia. A menudo desde este púlpito tenemos que hablar de la ira, porque es una realidad. Hablamos de la ley, del juicio, porque son realidades. Pero tengo por cierto que lo único que finalmente y en última instancia atrae al pecador a la presencia de Dios es el amor de Dios. Es la manifestación de este amor a través de la vida, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesús. Es la consideración de la abundante gracia que Dios ha manifestado al entregar a su unigénito por causa de tus propios pecados. Es el considerar imágenes como esta, contemplando a Jesucristo como ese pastor, dispuesto a ponerte sobre sus propios hombros y a llevarte seguro y salvo al redil.
pecador. La Biblia nos enseña que Jesús vino a rescatar a un pueblo. Pero esta parábola enfatiza particularmente la individualidad de la salvación. Esta parábola no habla acerca de la salvación en general, pero de la salvación en particular. Por toda la Escritura vemos que la palabra del Señor nos enseña que Cristo vino por un pueblo, escogió a un pueblo, pero en este texto particularmente habla de una oveja perdida. Y esto con el propósito de que apliques esta verdad a tu propio corazón el día de hoy. Juan 10, versículo 15, recordaba también cómo es que nuestro Señor Jesucristo enfatiza este aspecto. Versículos 1 al 5, perdón. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esta parte es la que yo consideré cuando estaba leyendo y meditando en estas cosas. A sus ovejas llama por nombre. Hay un aspecto general en la salvación enseñado en la palabra, pero también hay un aspecto particular, amigo. Hoy Cristo viene a buscarte a ti. Cristo por medio de su palabra te llama a ti. Cristo por medio de la Escritura te está mirando a ti. Está dispuesto a salvarte a ti. A ti que estás perdido, amigo. A ti que no eres capaz de amarle aún. A ti que no le conoces personal y experiencialmente. A ti que has oído de oídas solamente acerca de Jesús. A ti es a quien viene a buscarte el día de hoy. Para tomarte sobre sus hombros y saldar tu deuda en esa cruz. A fin de ponerte a salvo de la condenación y perdición eterna de tu alma. Quiera el Espíritu hablar a tu corazón el día de hoy. Pero déjeme concluir con la aplicación que nuestro propio Señor Jesucristo hace de esta parábola. Versículo 7. Jesús lleva toda esta historia a una aplicación. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué está haciendo nuestro Señor? Una vez más, ¿cuál es el contexto? Escribas, fariseos murmurando, con pecadores y publicanos come, a estos son a los que recibe. Bueno, una vez más, esta es la primera respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esto. Es como si les preguntara, la cuestión no es por qué es que como y recibo a los pecadores y a los publicanos. La cuestión aquí más bien es cómo es que pueden ustedes despreciar a los perdidos. ¿Cómo es que ustedes han dejado de buscar a las ovejas perdidas? ¿Cómo es que ustedes han olvidado y descuidado el llamado que Dios les hizo? ¿Cómo es que ustedes pueden mostrar este desprecio para con estos pecadores? ¿Cómo es que ustedes no les hablan acerca de la salvación? ¿Cómo es que ustedes no sienten gozo al ver que finalmente el pastor de pastores está aquí para restaurar todo lo que se encuentra quebrantado? Jesús está confrontando a estos hombres, porque si no hay gozo en sus corazones, si ellos no están experimentando el gozo que deberían de experimentar al ver a los perdidos viniendo al arrepentimiento, viniendo a la fe, eso es una inquietante señal de una no comunión con Dios. Si ustedes, escribas y fariseos, no están experimentando el gozo al ver la restauración de los pecadores, eso lo único que está manifestando es que ustedes no tienen una verdadera comunión con el Dios vivo y verdadero que se goza cuando un pecador se arrepiente. Y aquí quiero aplicar esto a nosotros como iglesia. Quiero aplicar esto al corazón del creyente. ¿Cuál es tu gozo, hermano? ¿Qué es lo que trae gozo a tu alma?
¿Acaso hay gozo en tu alma por pecadores viniendo en arrepentimiento y fe? Porque si no lo hay, es buen tiempo para examinarnos. Para examinar cómo está tu vida espiritual, en primer lugar. O para examinar si en realidad hay ausencia de vida espiritual. Otra vez, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué es lo que trae gozo al Señor? ¿Qué es lo que produce gozo en el reino de los cielos? El arrepentimiento es lo que produce verdadero gozo en el corazón de nuestro Dios. Y si usted y yo estamos en comunión con Dios, si estamos teniendo intimidad con Dios, ese gozo debería ser nuestro gozo. Eso es lo que deberíamos de experimentar al ver a pecadores viniendo en arrepentimiento, viniendo a descansar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted experimentando esta clase de gozo? ¿Está usted gozándose con lo que trae gozo al Señor? ¿Cómo se encuentra usted en su comunión con Dios? Ahora, yo no quiero dejar de aclarar este punto final. Cuando habla de 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, creo yo que está hablando irónicamente. Porque la Biblia dice que no hay ni un solo justo. No hay un solo hombre, no hay uno solo de los que estamos aquí que no necesite arrepentirse, en otras palabras. Para no ir más lejos y contextualizarlo directamente y hacerlo personal. Ni uno de los que estamos bajo este recinto está exento de buscar arrepentirse de sus pecados. Lo que sí hay son personas que creen ser justas, equivocadamente, y que por esa causa consideran no necesitar arrepentimiento. Pero el gozo que Dios y el reino de los cielos experimentan es cuando nos arrepentimos. Y esto aún, amado hermano, amada iglesia, debería ser un aliciente para que nosotros no guardemos pecado. Si usted, amado hermano, está practicando algún pecado oculto, si usted, amado hermano, ha estado abrazándose a un pecado, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque en última instancia esto es lo que trae gozo a Dios y al reino de los cielos. Que esta parábola hable al corazón según la necesidad de cada uno de nosotros y para gloria y alabanza del nombre de nuestro Señor. Oremos.